Ahí está, entonces. Bueno, el día de ayer estuvimos platicando un poquito sobre la caracterización de sustancias en ácidos y bases. Les mencioné muy brevemente que estas dos sustancias se encuentran muy ligadas a lo que diariamente nosotros consumimos sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, en ácidos, los ácidos los podemos encontrar en las frutas cítricas, limones, naranjas, tomates incluso, aderezos, salsas picantes, sustancias para remover sales, como por ejemplo sustancias ya más propias de producción química, como lo son eh, aquellos que utilizamos cuando lavamos los baños, ¿no? Por ejemplo, el ácido muriático, nosotros lo utilizamos mucho para deshacernos de manchas o de cualquier tipo de sustancia que no queramos que esté ahí, ¿sí? Ahora, una característica muy importante de los ácidos, apenas los tocamos, se siente que nos quema, ¿sí? Nos empieza a dar ardor, nos empieza a dar picazón, aquella zona que estuvo en contacto directo con un tipo de ácido. Ojo, obviamente los aderezos, las frutas y demás, pues no nos queman cuando las tocamos, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre lo que son ácidos fuertes y ácidos débiles, que en un momento vamos a entrar a eso. Por otro lado están las bases. Las bases puedes encontrarlas en jabones, la pasta dental que nosotros utilizamos, aquellos medicamentos que sirven para cuando tenemos reflujo en el estómago, se combaten con este tipo de medicamentos. ¿Cuál es la característica principal? Es que son resbaladizos al tacto, como si fueran jabón, básicamente porque una de estas propiedades es eh, la acción corrosiva contra las grasas. Las bases son muy buenas para eliminar grasas, así que todo lo que tenga que ver con limpieza es considerado en su mayoría una base. Las bases no reaccionan de forma inmediata con nuestra piel como lo hacen los ácidos, porque los ácidos queman al tacto, la mayoría, cuando son ácidos fuertes. Las bases, por el contrario, resecan. Por ejemplo, ahorita, en la situación en la que estamos viviendo, pues muchos de ustedes van y se lavan las manos constantemente. Entonces, ha pasado que de repente se les empieza a resecar la piel, la sienten dura, porosa, se les empieza como igual a caer pedacitos de piel. Entonces, es por esta razón. Un exceso de uso o un uso muy constante genera que nuestra piel reaccione a esta sustancia porque también es agresiva. Entonces nuestra piel pues es muy sensible a este tipo de sustancias. Claro, todo va a depender de qué tan fuerte sea el ácido y de qué tan fuerte sea la base. Ahora, ¿cómo saber si una sustancia es ácida o básica? No nos vamos a pasar la vida tocando todo para saber si es un ácido o es una base, porque sería ponerles en riesgo. Entonces, existe una escala a partir de colores en la cual al colocar la sustancia que nosotros queremos determinar si es ácido o base, entonces se pinta de un color y nos indica qué tipo de sustancia es, además de qué tan fuerte es, ya sea su acidez o su basicidad. Estoy hablando del pHímetro. Esta escala está dividida del 1 al 14. Varios me lo colocaron así en su cuestionario y es correcto. Aquí están, miren. Ácidos. La sustancia que tenga pH 7 se considera neutra porque está justo en medio de las bases y ácidos. Toda la sustancia que esté de color amarillo hasta un violeta es considerada un ácido. Por el contrario, si estamos de verde hasta un azul muy oscuro, entonces estaremos frente a una base. Ahora, ¿de qué depende una u otra?
Cuando nosotros colocamos una sustancia en una solución con agua, se dice que los ácidos van a tender a formar iones de hidrógeno positivo, H+, así se denota, ¿sí? H+. Ahora, cuando menos H+ se produzca en esa disolución acuosa, querrá decir que la sustancia es más ácida. Cuando menos H+ se produce, es más ácida la sustancia. No pasa lo mismo con las bases. Las bases, cuando nosotros los diluimos en agua, se forma OH-, es decir, un anión. Un anión negativo en donde mientras más OH se generen en esa disolución, entonces la sustancia será menos básica. Es decir, tendrá menos la identificación de las propiedades, será más complicado identificar si es base, a eso voy. Entonces, esto ya hablando en un lenguaje puramente científico que no involucra el tacto, que no involucra ni siquiera que nosotros eh, olfateemos una sustancia porque puede ser contraproducente para nuestra salud. Entonces aquí, en esta imagen del pH, la escala del pH, les coloco algunos de muchísimos otros productos que tienen ese tipo de basicidad y ese tipo de acidez. El ácido más fuerte, fíjense, es el ácido clorhídrico. Una sustancia pura puede ser el agua. La sangre a veces como que va y viene, dependiendo. Incluso la sangre tiene un pequeño rango para considerarse ácida o básica. Entonces, la sangre es algo que fluye bastante. El agua de mar es básica, bicarbonato de sodio también, la pasta de dientes, leche magnesia. Esto de leche magnesia es el jarabe que nosotros consumimos cuando tenemos gastritis, ¿no? Genoprazol y todas esas cosas cuando nos sentimos mal del estómago. Y así con muchas otras sustancias. Aquí está el jabón, por ejemplo. Siempre estamos en contacto directo con este tipo de sustancias, aunque nosotros no nos demos cuenta y también las ingerimos. Esta parte de las comidas que nosotros consumimos a diario, pues va a ser la segunda parte y la vamos a trabajar más la semana que viene. Por el momento es importante que ustedes sepan cómo se identifica una sustancia ácida, básica, algunos ejemplos, las características, las propiedades que podemos observar o percibir y cómo en la industria se clasifican. ¿Cómo es que la industria los logra identificar para identificarlos como ácidos o bases y darles un uso? Entonces, por favor, esta diapositiva la pueden copiar. No es necesario que dibujen la escala del pH con los colores y demás. Eso sí, no es necesario. El diagrama aquí, este diagrama sí, pero esta parte de pH no, porque sí es bastante. Entonces, por favor, pueden copiar. Maestra, pero copiamos todo también de Aviva. Ajá, sí. Esta parte, el título sería ácidos y bases en la vida e industria. Copian esta parte que dice ácidos, 2 puntos, bases también, todo lo que dice, la pregunta y el diagrama. La imagen del pH no, porque incluso la tienen en su libro, entonces no es necesario. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan tomar nota mientras yo voy pasando lista.
Muestra que copiar todo. Lo que se tiene que copiar es el título en azul, los 2 puntos de aquí en conjunto con lo que dice, la pregunta marcada en negro y el diagrama. La imagen del pH no. Esta imagen de colores no.
Ok, ¿listos? Listo, maestra. Listo. Terminé, maestra. Muchas gracias. ¿Los demás cómo van? Ya terminé. Ya me la acabó. Yo ya terminé, maestra. Ok, muy bien. Listo. 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 Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando enfrentamos un ácido con una base? Ayer ustedes también respondieron a esta pregunta con el proceso de neutralización. Cuando nosotros colocamos en un recipiente igual cantidad de ácido que de base y ambos son de una, digamos, de una escala similar, en el sentido de que el ácido, si es muy ácido, entonces la base va a ser muy básica, o si el ácido es ligeramente fuerte, igual la base va a ser ligeramente básica. Lo que nosotros obtenemos al revolverlas, al mezclarlas y hacer que en completo se integren, lo que va a pasar es que se nos forma sal con agua, siempre. Siempre vamos a obtener una sal con agua. Y bueno, en la imagen anterior, ustedes se pudieron dar cuenta que justamente una de las sustancias neutras es el agua, porque no es ni ácida ni básica. Entonces, este proceso es muy bien aprovechado, por ejemplo, para nosotros cuando tenemos justamente esa acidez estomacal. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un exceso de ácido en el estómago que nos empieza a lastimar todo lo que es las paredes del estómago y nos puede crear úlceras, nos puede crear un sangrado interno y por lo tanto se procede a consumir estos medicamentos que son, ¿cómo se les llama? Antirreflujo intestinal, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos medicamentos lo que hacen es reaccionar con el ácido que tenemos en el estómago y entonces baña al estómago por completo, lo protege y se genera sal con agua en nuestro sistema, que bueno, al final se desecha. Entonces, este proceso de neutralización calma el ácido para que no nos siga lastimando. Entonces, es uno de los usos más importantes en la actualidad. Y esta parte de gastritis, porque eso es lo que sucede cuando tenemos una gastritis, que nuestro reflujo intestinal
está tan desequilibrado que empieza a producirse en exceso. Cuando no comemos a nuestras horas, cuando consumimos demasiados dulces, demasiadas grasas, cuando también consumimos muchos conservadores, por ejemplo, productos enlatados muchas veces, es decir, nuestro consumo no es moderado, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana, no, sino que diariamente los estamos consumiendo en cantidades grandes. También cuando solamente comemos, por ejemplo, comida chatarra, en exceso también. Cuando comemos mucho picante, ya sea salsa o incluso el chile en trozo, ¿no? En la comida, eso suele alterar nuestros niveles de producción de este ácido estomacal. ¿Y qué es lo que va haciendo a la larga? Que se descontrole y que cada vez sea más frecuente en nuestro sistema y vaya quemando a nuestro estómago. Al momento de que se va quemando, entonces nos va generando úlceras. Esas úlceras, cuando no se tratan con tiempo, empiezan a generar sangrados internos. Y mucho cuidado aquí, ese tipo de sangrado interno puede desarrollarse en cáncer de estómago. Así que no es una cosa sencilla, no es una cosa que se deba tomar a la ligera. Por eso es muy importante que tengan siempre, si les es posible, una dieta balanceada. Traten de consumir estos alimentos altos en grasa, en azúcares procesados, harinas procesadas en exceso. 1 vez a la semana a lo mejor está bien, pero diariamente les puede generar algo muchísimo más grave, que puede desencadenar en pequeños problemas que a la larga se pueden convertir en algo peor. Es muy importante que cuiden su alimentación, chicos, sobre todo porque ustedes son personas muy jóvenes. Es importante que creen hábitos buenos de comida, comer a sus horas, balancear lo que comen. Incluso si ustedes consumen mucho refresco embotellado, bueno, pues la imagen anterior, aquí está, soda. Es una sustancia bastante ácida porque tiene muchos azúcares y gases. Entonces consuman mejor agua constantemente, frutas, verduras y demás que son más amigables con el sistema. Bien, chicos, esta parte también les pido por favor que la copien en su libreta. El título, ácidos versus bases, reacción entre ácidos y bases, y el texto. Maestra, pero el dibujo también hay que copiar. No, los dibujos no, porque son a modo de ejemplo. Entonces, solamente estas 3 líneas les pido que sí tomen nota. Porque ya saben que la parte teórica del examen pues viene de las presentaciones, ¿no? Entonces, de una vez lo van a tener ustedes en su libreta al momento de que sea necesario que repasen.
Ya, maestra. Maestra, ya acabé. Esto es lo que le vamos a entregar en clase. Estas dos cosas que copiamos. Sí, estas copias, justamente así como se menciona, estas copias, como dice Yolotse, las copias que acaban de hacer son las que se suben a Classroom antes de las 5 hoy. Así que por favor ténganlo pendiente, no se les vaya a pasar subirlas, anexarlas, porque son necesarias para obtener los puntos de la siguiente consigna. ¿Los demás cómo van? ¿Ya concluyeron? Sí. Ya terminé, maestra. Bien, chicos, pues hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Nos vemos en un ratito para matemáticas. Muchas gracias. Adiós.